Continuamos con estos ejercicios en acuarela sobre figura humana, donde fundamentalmente lo que estamos buscando es el uso del húmedo sobre húmedo. El papel húmedo veis ahora que estoy humedeciendo una vez hecho ya el dibujo de la siguiente pose, pues humedezco y con este morado voy a dar toques solo en las zonas oscuras, son las zonas que considero que las sombras, la luz que viene desde el lado derecho, bueno, pues va a provocar estos volúmenes a través de las sombras por el lado izquierdo de toda la figura. El papel está húmedo dentro de la figura para que se vaya deshaciendo, como vais viendo en esas pequeñas aguadas. Entonces, simplemente vamos haciendo eso. Fijaos ahora, perdonad por el salto en el vídeo porque olvidé poner a grabar, pero lo que he dado es en todas las zonas de las luces este color amarillento y ahora simplemente con la tinta, con el grease paint o con la tinta china, en este caso es tinta, pero es tinta al agua, pues voy a dar un pequeño fondo transparente para generar con el contraste del fondo la forma de la figura. ¿Veis? Por ejemplo, ahí en el borde de la cara, en el hombro, el pecho, con una aguada que es más transparente en el lado derecho, por tener esa pequeña coherencia de iluminación de entorno, es decir, como la luz viene de derecha a izquierda, pues lo hacemos así. Hay veces que los fondos los contrarrestamos o les damos la vuelta a la iluminación de la figura para jugar con los contrastes, pero en este caso, pues he hecho ese pequeño degradado solo para que avance. Fijaos cómo hay algunos pequeños desbastes en la aguada. Bueno, pues eso es típico de estas técnicas en las que estoy excediéndome en el uso del agua en el papel, de forma que hay veces que no puedo precisar y hay que dejar que sea la acuarela la que vaya desarrollando el ejercicio. Bueno, como veis, una vez terminado estoy trabajando solo con un pincel, por eso uso mucho el trazo húmedo, pero esto podría haberlo resuelto también con una paletina. Una vez tengamos ese fondo, pues ahora revisamos el dibujo y empezamos a meter línea para, como hicimos en el anterior, con la plumilla o con un pilot, insisto, puede ser con un rotulador de punta fina, pues recuperamos parte del dibujo y no me preocupo demasiado si el papel todavía está húmedo, como veis por ahí. Bueno, pues vamos dibujando un poco las formas, recuperándolas, revisándolas, dejando que la aguada se desbaste, se deshaga con la zona húmeda de forma que hace ese contraste tan bonito cuando la plumilla, la tinta toca el papel seco, el dibujo se realiza, se queda limpio, y sin embargo cuando toca el papel húmedo, pues se deshace levemente, porque al fin y al cabo es una fila de tinta lo que se va a deshacer. ¿Veis ahí, por ejemplo, que ya estoy dando pequeños toques rojizos en las zonas de luz, un poco como en el ejercicio anterior, para contrarrestar un poco o simbolizar el color con rojo la luz, el color negro la sombra. Y vamos jugando con eso. Fijaos, estas partes en las que vas corrigiendo, vas revisando las formas, te vas aprovechando de lo que ha ocurrido por la acuarela y lo vas justificando con la línea de dibujo, pues me parece que es muy interesante, y no es interesante, sino que si conseguimos despreocuparnos por el parecido total o por la proporción exhaustiva del dibujo, sino simplemente por la expresividad de la línea y el desarrollo del color, el agua, la tinta y la acuarela, son ejercicios que la principal premisa es la luz. La luz viene de derecha y la sombra está a la izquierda, como veis ahora. Voy ahora potenciando de nuevo las zonas oscuras y protegiendo las claras. Y entonces el resto ya es dejar que vayan fluyendo los colores y que se vayan fundiendo unos colores con otros, siempre que nosotros vayamos respetando esos puntos de luz. Fijaos cómo ahora ya la acuarela en algunas zonas ya empieza a secar y eso me permite generar contrastes. Y si el papel que todavía está húmedo o semihúmedo, pues también me permite que la generación de transparencias e iluminaciones dentro de las sombras, que eso es lo más interesante. Si hay, por ejemplo, la zona del tobillo, como ahí ya empieza a estar seco y puedo definir un poquito más el pie, bueno, pues estos elementos. Mientras va, mientras va secando, fijaos en la paleta de colores, como estoy usando de nuevo colores rosados y violetas para las sombras y colores un poco más cálidos para las luces. Veis cómo poco a poco se van reforzando algunas zonas, se simplifican otras, por ejemplo la mano con que he rellenado ya todo el dibujo con aguada y aprovechamos mientras se seca para trabajar el pedestal de la figura y generar un entorno
Y de nuevo, ¿veis cómo cargo el pincel ahora con un poco más de tinta? Como el papel todo está húmedo, pues cojo un poco, cuando digo tinta me refiero a acuarela, cojo un poco más de acuarela y vuelvo a retocar, dejando que se deshaga un poco en las zonas oscuras la línea de dibujo. ¿Lo veis? Insisto que esto lo podéis hacer con un pilot, incluso un pilot, digo la marca, pero bueno, puede ser cualquier rotulador de punta fina negra y otro rojo, por ejemplo, o si tenéis un sepia, que también hay en el mercado colores marrones, pues también se puede trabajar con ello. Y lo bonito es precisamente esa combinación entre el papel que está húmedo, la línea fina, que a veces que parece como que intenta defenderse, pero a veces se deshace. De nuevo vuelvo a por el pincel y como ya ha ido secando poco a poco el papel según está dando las líneas, pues de nuevo vuelvo a retocar zonas oscuras. Las pinceladas cada vez son más pequeñas y más precisas. Y ahora ya metemos un poco de croma, de color. ¿Veis ahí cómo meto estos colores anaranjados en algunas luces, por ejemplo en el pelo? O utilizaré el naranja también para superponerlo en algunas zonas de sombras. ¿Veis? Por ejemplo, ahí en el brazo meto unos toques anaranjados. Por supuesto, el naranja no sale puro, porque está condicionado por el color que hay debajo. Entonces, simplemente lo que hace es cromar o matizar, ampliar la gama de colores en las zonas de sombra. Y ahora de nuevo vamos a las zonas más oscuras para intensificarlas porque al estar el papel todavía un poco húmedo, semihúmedo, pues todavía cuando evapora se queda un poco más claro y si queremos un poco más de contraste para que se vea la figura, pues lo que hacemos es volver a insistir poco a poco, con paciencia. Si yo quisiera que ir rápido y que se secara muy rápido para superponer, pues entonces tendría que coger el secador y darle aire caliente, pero aquí lo que estamos buscando precisamente es un poco esa sensación de descontrol casi que provoca el papel húmedo y a medida que se va secando vamos reconociendo la humedad del papel y vamos interpretando cuánta cantidad de pintura o de acuarela tiene que tener nuestro pincel. ¿Veis ahí cómo los contrastes en zonas que secan pues nos permiten hacer pequeñas definiciones? Pero yo no abusaría mucho de ello porque entonces corremos el riesgo de que la acuarela se quede demasiado espesa y que se empaste demasiado el color y se pierda esa luminosidad y transparencia típica de la acuarela. ¿Veis ahí ahora cómo de nuevo tercera, cuarta o incluso quinta aguada sobre papel que todavía no ha secado del todo? Fijaos como en esa zona de luz de la tela como si ha secado y ya sí que permite más contrastes. Y de nuevo las pinceladas son cada vez más pequeñas, más precisas y las degradamos un poquito en los extremos para que no moleste demasiado el recorte. Pues ahora algún toque de dibujo y los remates finales. Vais viendo cómo podría estar dibujando mucho rato, pero entonces perdería esa frescura. Simplemente son líneas que apoyan la mancha de color. La justifica. Lo vais viendo. Bueno, ya más o menos el trabajo, por supuesto la firma para que valga dinero y el trabajo prácticamente, si con algún pequeño retoque más, está acabado, está todo dicho. Es decir, la acuarela, como sabéis, tiene que tener ese límite en el que cuantas menos pinceladas mejor si son eficaces. Bueno, pues otra propuesta más.